Dios bendiga a los hermanos y amigos que nos están viendo en esta hora, en esta oportunidad. Damos gracias al Señor nuevamente por la bendición que nos da de poder llegar hasta ustedes y poder traer un mensaje de bendición a todos aquellos que nos puedan escuchar. El Señor siempre habla a nuestras vidas y que yo creo firmemente que su palabra es poderosa, tiene poder. Dios ha hecho promesas a nuestras vidas que se pueden cumplir en nosotros siempre y cuando nosotros seamos siervos, que verdaderos adoradores que sirvan al Señor en espíritu y en verdad. Eso fue lo que el Señor le dijo a la samaritana, que Dios no está buscando adoradores que le adorasen en el monte o en Jerusalén, sino que Dios está buscando adoradores que le adoren en todo lugar donde ellos se encuentren y que puedan llevar la gloria de Dios a toda vida que no conoce del Señor Jesucristo y no conoce de la salvación del alma. Y pues esa es la razón por la cual nos acercamos ante ustedes para traerles una palabra de bendición. Bien, en este día pues yo quiero hablarles acerca de el reino de Dios. El reino de Dios. Y es muy interesante que nosotros conozcamos qué es el reino de Dios. Dios gobierna. Dios es grande. Dios es poderoso. Dios ocupa todo, en todo lugar. No existe otro ser o otro Dios como el que nosotros le servimos. Nosotros, como los hombres, habitamos en este planeta Tierra. Esto fue lo que Dios creó para nosotros, para todos los hombres y todas las mujeres. Y aquí nosotros vivimos. El cielo está dividido en tres partes. Está dividido en el primer cielo, que es lo que nosotros podemos ver, las nubes y ese espacio que se ve donde están todas las nubes. Después de ahí está el espacio donde están todos los planetas, lo que nosotros llamamos el universo. Entre eso se le conoce el primer cielo y el segundo cielo. Más allá del segundo cielo se le conoce como el tercer cielo. Y ese tercer cielo es inmenso, es grande. Nuestra imaginación no puede imaginarse lo grande y lo inmenso que es. Ahí habita Dios. Ese es el lugar donde está Dios y donde Él tiene su trono establecido. Ahora, el reino de Dios es el gobierno de Dios. Es donde Dios gobierna. Es donde Dios dirige todo lo que está a su alrededor. Lo que está en el tercer cielo, lo que está en el segundo cielo y lo que está en el primer cielo donde nosotros estamos. Todo eso lo gobierna Dios. Es un gobierno invencible. En otras palabras, nadie puede dominar y controlar este gobierno de Dios, porque es un gobierno poderoso. Y nosotros sabemos que hubo un personaje que quiso controlar el gobierno de Dios, Lucifer, cuando él se rebeló en contra de Dios. Y nos dice la palabra a nosotros que una tercera parte de los ángeles, cuando Lucifer fue arrojado del reino de los cielos, ellos también fueron arrojados fuera del reino de los cielos. Y la palabra nos enseña a nosotros también en el libro de Apocalipsis que habrán batallas entre los ángeles de Dios y los ángeles de Lucifer.
Los ángeles se enfrentan a los demonios, a los espíritus inmundos, para defendernos a nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo. En el pasado, los ángeles, los ejércitos de Dios, se enfrentaron en contra de los enemigos del pueblo de Dios. Y fueron más los que el ejército de Dios mató que lo que el ejército de Israel pudo matar. Porque el ejército de Dios es poderoso. Y el reino de Dios es invencible. No hay nadie que le pueda hacer frente y vencerlo. Porque Dios es su jefe. Él es su gobernador. Y Él va al frente de cada batalla. Es un gobierno invencible que se establece en la tierra cuando se hace la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que allá arriba en el reino de los cielos se mueve, se manifiesta en el gobierno de Dios, allí en el tercer cielo, al trono de Dios donde Él está sentado. Todo lo que se manifiesta allí se puede manifestar aquí en la tierra también. Así que cuando usted y yo somos personas que agradamos a Dios, que le servimos a Dios, que creemos en las promesas del Señor, que creemos que Dios lo puede hacer todo como lo creyó Josué. Cuando Dios lo llamó para dirigir al pueblo de Israel, después que Moisés murió, Dios lo llama a él y le hace promesas a él. Y le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Y Dios le dijo que él pasaría a ese pueblo a la tierra prometida. Pero en una de las batallas que estaba peleando Josué contra los amalecitas, acontece de que el sol ya se estaba ocultando y la noche estaba llegando. Pero ¿qué sucede? Que Josué necesitaba la luz del sol para poder terminar esa batalla. Y Josué se levantó y él se acordó de la promesa que el Señor le hizo, de que él estaría con él todos los días de su vida. Porque Dios nos ha hecho promesa a nosotros. Y las promesas que Dios nos ha hecho a nosotros se cumplen en nuestras vidas. Dios es grande y Dios es poderoso. Él nos ama, Él es nuestro Padre celestial y Él está dispuesto a bendecirnos y a darnos lo que nosotros necesitamos. Y Josué necesitaba la luz del sol para poder vencer aquella batalla. Pero Josué no conocía de los astros y no conocía cómo era que los planetas estaban establecidos en el universo. Él no sabía que el sol estaba en el medio de los planetas y los planetas se movían alrededor del sol. Él no conocía dónde se encontraba la luna. Él no sabía nada de eso. Pero él sí sabía que el Dios que le hizo la promesa a él, que él estaría con él todos los días de su vida, y que él pasaría el pueblo de Israel a la tierra prometida. La tierra que el Señor le prometió a Moisés para el pueblo de Israel. Josué se paró y bajo su ignorancia mandó a detener el sol. Cuando el sol no se mueve, el sol está establecido en un solo lugar y los planetas son los que se mueven alrededor del sol. Pero ¿sabe qué? Cuando Josué se detiene y manda a detener al sol y a la luna, yo me imagino, yo uso mi imaginación y yo creo que el Padre Celestial escuchó la voz de Josué. Y yo creo que el Padre se levantó del trono y él dijo, espérate un momento, este es Josué, al que yo le prometí que estaría con él todos los días de su vida. Y que le dije que se esforzara y fuera valiente. Y Dios, que conoce todas las cosas y Él sabe todas las cosas, Él entendió la necesidad que tenía Josué de tener la luz del sol. Por lo tanto,
el sol se detuvo y la luz del sol brilló más tiempo de lo acostumbrado en aquel entonces, hasta que Josué pudo vencer la batalla. Dios en su gobierno, Él controla y Él domina todas las cosas. Y las promesas que Él nos ha dado a nosotros, Él nunca se olvida de ellas. En su gobierno todo es perfecto. En su gobierno todo se mueve bajo su poder y bajo su autoridad. El gobierno de Dios se puede establecer aquí en la tierra cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios. Cuando tú le estás sirviendo, cuando tú le estás agradando a Él, cuando tú estás apartado de todo pecado, cuando tú llevas la gloria de Dios a todas partes, cuando tú no te mezclas con gente que viven en el pecado y lo que hacen es la maldad. Pero cuando tú eres un hijo de Dios que hace la voluntad de Dios, el reino de Dios está en ti. Él se mueve contigo. Él se mueve en la iglesia. El reino de Dios comienza a moverse por todas partes. Y en ese gobierno de Dios, donde todas las cosas son perfectas, esa perfección está en ti. Y su gracia está sobre ti. Su unción está sobre ti. Y el poder del Espíritu Santo está en ti y se manifiesta en ti. Y todo lo que existe en el reino de Dios y su poder y su gloria se manifiesta a través de los hijos de Dios y de la iglesia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, es algo maravilloso y es algo grande que todos nosotros debemos de conocerlo y de saberlo. El reino de Dios es el señorío de Cristo, es donde Cristo reina, es donde Cristo domina, es el dominio de Cristo en la tierra. Que todo lo que Él dijo, todas las promesas que Él nos dio a nosotros, Él dijo que Él es la vida eterna. Él dijo que todo el que cree en Él y le sigue tendrá vida eterna. Él dijo que aunque nosotros pasemos de esta vida, muramos, si tú le eres fiel a Él, tú pasarás a la vida eterna. Él dijo para la iglesia que nosotros tenemos el poder y la autoridad. Y nosotros tenemos las llaves del reino de los cielos. Y Él dijo que nosotros hollaríamos serpientes y escorpiones. Él dijo que la iglesia pondría las manos sobre los enfermos y los enfermos serían sanos. Él dijo que los demonios tendrían que obedecer a la voz de la iglesia, porque el señorío del Señor Jesucristo, Él es el que se mueve en medio de nosotros. El poder y la autoridad del Señor está en medio de la iglesia del Señor. La iglesia tiene el poder para poder llevar la palabra del Señor, predicar el mensaje de salvación, predicar el perdón, rescatar las almas del pozo cenagoso y llevarle un mensaje de vida eterna para que no vayan al castigo eterno. La iglesia es el cuerpo del Señor Jesucristo, es el fundamento que el Señor hizo aquí en la tierra, está fundamentada sobre la roca que es el Señor Jesús, y la iglesia tiene todo el poder y toda la autoridad que se mueve en el reino de los cielos, y ese poder nos ha sido dado a nosotros. Los hombres han tratado de destruir la iglesia ha sido perseguida, la iglesia, muchos hermanos han muerto por la causa del Señor Jesucristo, hombres, mujeres y niños, pero todavía la iglesia está aquí sobre la faz de la tierra y aún el diablo todavía no ha podido destruirla. Por eso fue que el Señor Jesucristo dijo que ni aún las puertas del infierno prevalecerán en contra de la iglesia. No importa el ataque que venga en contra de la iglesia del Señor Jesucristo, el Señor está ahí para dirigirnos, para protegernos. Los ejércitos celestiales están ahí para protegernos a nosotros. No importa que si en medio de la batalla, en medio de la guerra, caigan unos cuantos muertos, pero si esos murieron por la causa del Señor Jesucristo y se convirtieron en mártires, como
los discípulos del Señor Jesús, todos fueron muertos con la excepción de el apóstol Juan. Y los demás fueron degollados, fueron matados porque ellos predicaban el mensaje del Evangelio. Pero a causa de la predicación de ellos y de su muerte, ellos ganaron el reino de los cielos, porque ellos estaban haciendo la voluntad del Padre. El reino de Dios es el señorío de Cristo sobre la tierra. Hay tres cosas que se mueven en medio del reino de Dios. Número uno, su reino. Número dos, su poder. Y número tres, su gloria. El mismo Señor Jesucristo lo dijo en Mateo capítulo 6, verso 13, cuando el Señor Jesucristo estaba orando. Y Él dijo: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, y esto me gusta, por los siglos, dijo el Señor Jesús, por los siglos. En otras palabras, que es un reino interminable, que no se acabará. El diablo ha pensado en querer destruir a la iglesia y terminar el reino de Dios, pero todavía no ha podido hacerlo, porque es un reino que se establece aquí en la tierra. En el capítulo 1 del libro de los Hechos, nosotros vemos que después del Señor Jesucristo resucitar de entre los muertos, el Señor Jesús se encuentra nuevamente con los discípulos a la orilla de la playa. Y allí, cuando el Señor Jesús se encuentra con los discípulos, dice la palabra que Él estuvo 40 días hablándoles acerca del reino de Dios. Hablando acerca de las grandezas de Dios, de lo que se mueve allá arriba en el reino de los cielos, de lo que se manifiesta en ese reino, cómo todo lo que existe allí es perfecto, que allí no hay enfermedades, allí no hay cáncer, allí no hay diabetes, allí no hay cojos, no hay ciegos, no hay tumores, allí todo es perfecto. Los ángeles viven una vida de perfección. Ese es lo que se mueve en el reino de Dios. Y eso es lo que el Señor Jesucristo nos ha ofrecido a nosotros. Que lo que se mueva en el reino de Dios se mueva en nuestras vidas también. Se manifiesta en nuestras vidas. Y una de las cosas que el Señor Jesucristo nos ha enseñado a nosotros en su palabra es que cuando Él venga a levantar a su iglesia, el cuerpo del Señor Jesucristo se levantará. Nosotros, la iglesia del Señor, nos levantaremos. Y dice que aún los muertos se levantarán primero. Ellos resucitarán de sus tumbas. Y ellos recibirán un cuerpo incorruptible. Y los que estemos vivos también recibiremos un cuerpo incorruptible, un cuerpo transformado por la gloria y el poder de Dios, donde, número uno, el pecado no tendrá autoridad sobre nosotros. Número dos, las enfermedades no tendrán autoridad sobre nuestro cuerpo. Número tres, no habrá nada ni nadie que pueda hacer daño a nuestro cuerpo. Porque cuando el Señor Jesucristo venga a levantar a su iglesia, Él hará que lo imperfecto sea perfecto. Y que todas las cosas sean diferentes a como hemos vivido aquí en la tierra. Porque allá arriba, en el gobierno de Dios, no entrará ni sangre ni carne. Dios hará que nuestros cuerpos sean un cuerpo glorificado, tal y como el Señor Jesucristo recibió un cuerpo glorificado el día de la resurrección. Nosotros también recibiremos ese cuerpo glorificado. Iremos nosotros delante de la presencia del Señor
con ese cuerpo glorificado. Eso quiere decir que la enfermedad no podrá contigo. Eso quiere decir que el pecado no estará en ti. Eso quiere decir que ahora tú te vas a sentir un ser diferente, porque tú no vas a ser ni muy flaco ni vas a ser muy gordo, sino que vas a tener un cuerpo glorificado donde la gloria de Dios estará en ti y no habrá ningún malestar que te vaya a molestar ni te vaya a incomodar. No vas a sentir el peso de este cuerpo. Porque en el reino de Dios todo es perfecto y todo se manifiesta en una perfección, y será una bendición estar en ese reino de Dios. El reino de Dios hace justicia a favor de los hijos de Dios. En el reino de Dios, Jesucristo le enseña a los discípulos que nuestras mentes serán glorificadas también. Y no nos tenemos que preocupar por la tentación o por el pecado, sino que en el reino de Dios Jesús le enseñó a los discípulos que todo sería diferente y que no sería igual que aquí en la tierra. Y en esos 40 días que Jesús estuvo enseñándole a los discípulos, Él le enseñó todas las cosas que se manifestaban en el reino de Dios. Y se van a manifestar en nuestras vidas también. El reino de Dios es algo maravilloso que todos nosotros debemos de desearlo. Pero mientras estamos aquí en la tierra, nosotros tenemos que buscar que el reino de Dios se manifieste aquí. Se manifieste su poder, se manifieste su gloria, y nosotros predicar el evangelio, ganar almas para el reino de los cielos, echando fuera demonios, sanando enfermos y predicando el mensaje de poder y de autoridad, que solamente es el reino de Dios el que se debe de manifestar aquí en la tierra. No estamos hablando de religiones, porque el mundo está lleno de religiones y la religión nunca ha podido hacer nada por los hombres. Mas Jesucristo murió en la cruz del Calvario para salvarnos a nosotros y que nosotros seamos perdonados de todos nuestros pecados, para que el reino de Dios se manifieste a través de nuestras vidas. ¿Tú quieres que el reino de Dios se manifieste a través de tu vida? Entonces, busca del Señor. Recibe al Señor Jesucristo. Yo quiero hacer una oración por ti. Si me estás escuchando y si me estás viendo, yo quiero orar por ti. Vamos a orar. Cierra tus ojos y repite conmigo esta oración. Señor Jesús, vengo delante de tu presencia. Reconozco que soy pecador y necesito de ti. Perdona todos mis pecados. Límpiame con la sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Que el reino de Dios se manifieste en mi vida. Que el reino y el poder de Dios se manifieste en mí. Lléname de tu gracia, de tu bendición, del poder del Espíritu Santo, y tu palabra se cumpla en mi vida, para yo glorificar tu nombre, Señor. Ayúdame a servirte todos los días de mi vida y llevar la gloria tuya donde quiera que me encuentre. Te lo pido en el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos la próxima vez. Bendiciones.